Hoy, en Las Cosas Como Son. El congresista Hernando Guerra García admitió que tuvo un viaje familiar sin pedir licencia a sus labores como legislador. En diálogo con RPP, el también integrante de Fuerza Popular dijo que tenía ya planificado tomarse unos días de descanso, pero que lamentablemente tuvo que trabajar. La Defensoría del Pueblo lamentó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de ratificar el archivo de la denuncia contra Manuel Merino y dos de sus exministros por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado. Considera que una de las acciones a realizar sería recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también, ¿qué pasa en Acción Popular? Elección de dos congresistas denominados niños en cargos de la nueva dirigencia genera rechazo en el partido de Fernando Belaúnde. Así comienza Las Cosas Como Son con Fernando Carballo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Es una satisfacción siempre recibir al abogado penalista César Azabache, que es un penalista conocido en nuestro medio, litigante, pero además profesor universitario, ha sido procurador anticorrupción desde el año 2000, desde la época de Alberto Fujimori, y también agente del Estado peruano por un caso ante la Corte Interamericana. Señor Azabache, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Encantado, Fernando, a las órdenes. Quisiéramos comenzar, aunque tenemos varios temas, con el tema Pedro Castillo y el marco normativo penal, porque hay por una parte la investigación fiscal de la que es objeto, y por otra parte esta cita que le fue dada, que él aceptó mantener con la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, a la que finalmente no recibió. Cuénteme cómo ve usted la situación judicial que se cierne sobre el presidente Castillo. Bueno, el primer punto que no debe pasarnos por alto es el reconocimiento, que creo que ya es uniforme, salvo por su abogado defensor, de la constitucionalidad de la investigación preliminar que ha iniciado en su contra la Fiscalía de la Nación. Bueno, pero él mismo ha dicho en el documento que se presentó que no estaba facultada para investigarlo la comisión, por una parte, ¿no? Claro, respecto al Ministerio Público, creo que está claro. Él también ha dicho en la apelación que no acepta la investigación. Tutela de derechos y todo lo demás. De acuerdo. Que ha sido rechazado. Y ha sido rechazado, está en apelación. Yo creo que la Suprema va a confirmar la legitimidad de la investigación. ¿Cuál es el fundamento de esa unanimidad que dice usted que hay entre los penalistas? Porque lo curioso es que hay unanimidad de pronto desde este año, mientras que antes nunca hubo... Exacto. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora le parezca a usted no solamente viable, sino casi unánime, inevitable? Sí, ocurre que las protecciones, desde mi punto de vista, constitucionales al presidente de la República se han agotado. Ese agotamiento creo que viene provocado por la masividad de la evidencia sobre el modo en que se está comportando este presidente, pero tiene como antecedentes las imputaciones contra el señor Vizcarra y como antecedente un poco más remoto la acumulación de cargos contra los presidentes de la República de este país. Pero todos esos casos se estrellaban contra la doctrina jurídica según la cual no era posible investigar al presidente de ejercicio. No los casos Odebrecht, porque estos se plantearon cuando todos los presidentes imputados ya habían terminado su mandato. Creo que lo que hicieron los casos Odebrecht fue horadar el fundamento de la protección. Es decir, si es así como se comportan, ¿qué sentido tiene protegerles tanto? Sin embargo, es cierto, esa protección estuvo vigente desde el 93, cuando los únicos cargos que se cernían sobre Fujimori eran los originales por violaciones a los derechos humanos, los casos Barrios Altos y Guanta en ese momento, y se sostuvo incluso durante toda la transición. Entre el año 2000 y el 2020 ha habido 5 disposiciones de la Fiscalía de la Nación de diferentes fiscales que han desestimado investigaciones de plano. Y en ningún momento entre el año 2000 y el 2020 se objetó la constitucionalidad de esas decisiones. Si revisamos, Fernando, a los principales autores de derecho constitucional en nuestro medio, me refiero a Enrique Bernales, a Marcial Rubio, también a Francisco Eguren, que estuvo hace muy poco aquí contigo en el programa, la lectura sobre la intensidad de las protecciones constitucionales fue unánime.
Fue unánime. A nivel global, lo mencionaste en una entrevista con Walter Gutiérrez, cuando era defensor del pueblo, la teoría de respaldo de esa inmunidad absoluta del presidente en Francia se empezó a caer en tiempo de las investigaciones sobre los fraudes en el municipio de París y desembocaron en el 17 en una reforma constitucional que las levantó. Eso para marcar una referencia en punto a que no solo aquí, en el orbe entero, las doctrinas sobre las inmunidades cambian a lo largo del tiempo y a nosotros ese cambio nos empezó a coger con el caso Vizcarra, el primer caso en el que una fiscal de la Nación declaró que la investigación se podía iniciar aunque hubiera que suspenderla. ¿Qué es lo que aplicó también Zoraida Ábalos este mismo año? Es Pablo Sánchez el que ha significado un cambio copernicano. Correcto, el giro completo de la rueda, ¿verdad? Y claro, quizás la fiscal Ábalos, vinculada consigo misma, solo han pasado 2 años del caso de Vizcarra, aunque institucionalmente nos parezca que esto ha sido una barbaridad de tiempo, optó por reproducir el dispositivo que usó en el caso de Vizcarra. Creo que el debate que se provocó alrededor de esa segunda decisión ya ponía en evidencia que ese dispositivo no funcionaba Bueno, más. entonces, desde el punto de vista fiscal, es inapelable, el presidente Creo que sí. puede y debe ser investigado. Es correcto. Y eso seguirá su curso. ¿Hasta qué estadio de la investigación? Que no solo seguirá su curso. Antes de entrar al estadio final, que se puede decir en una frase, el estadio final, si nada cambia, es el momento en el que hay que decidir la acusación. El problema, Fernando, es el durante. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Porque hasta este momento nadie en nuestro sistema institucional había pensado seriamente en qué implicaba investigar a un presidente en ejercicio. Quiero poner un ejemplo. La Constitución del 93 se escribió 11 años antes que el Código Procesal Penal, ahora en vigente, fuera publicado y entrara en aplicación. De modo que la Constitución ni siquiera estaba pensando en el modo en que ahora se organizan los procedimientos penales. Esta investigación preliminar, por eso, la que se ha iniciado contra Castillo, no está en la Constitución del 93. Y está muy tenuemente dibujada en el propio Código Procesal, porque al 2004 todavía nuestras doctrinas legales creían en la inmunidad presidencial. Entonces el caso Castillo se está construyendo por decisiones, una por una. Referencias. Los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, antes en un caso contra un alto dignatario, el señor Chávarri, decidió, usando los principios del Código del 2004, suspenderlo en sus funciones como fiscal supremo antes que la Junta Nacional de Justicia lo destituyera. Resultado, ninguna objeción a la constitucionalidad de la medida. Hace muy poco tiempo. Y fue también el mismo Pablo Sánchez, creo, ¿no? Sí, también. Hace muy poco tiempo, la Corte Suprema ha aceptado que a un ministro de Estado, el señor Silva, se le puede imponer una detención preliminar. Un dispositivo que en el año 2001, en el tiempo que discutíamos los casos Fujimori y Montesinos, fue prohibido expresamente por el Congreso. Prohibido. ¿Y qué ha cambiado sobre ese tema para que ahora sí sea para todos natural que una persona con los indicios de Silva pueda ser sometida a una prisión preventiva? Y con una investidura como la de Silva, exministro, ha cambiado el Código del 2004. Ha entrado en vigencia. No estaba en vigencia ni en el 93 ni en el 2001, cuando se prorrogó la primera legislación anticorrupción. Ahora está en vigencia. Y cambia las cosas. Como vemos, para comenzar, el inicio de la investigación contra Castillo lleva a una regla inmediata. De acuerdo. Entonces, usted sostiene que hay unanimidad, es decir, que se ha establecido camino al hacer una doctrina judicial nueva respecto de eso. Sí. Pero, ¿qué decir sobre la negativa a declarar ante la Comisión de Fiscalización? Es una infracción constitucional. El artículo 99, me parece, de la Constitución dice que todos están obligados a comparecer cuando el Congreso da mandato a una comisión para que investigue. ¿Ha violado ese artículo constitucional? Es cierto. Lo que ocurre es que en realidad Castillo viene acumulando, por lo que toca, infracciones a la Constitución más importantes aún que esa, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras? Las otras están vinculadas al estatuto que tienen los tratados sobre corrupción dentro de nuestro marco institucional. Hay 2 grupos de tratados, Fernando, que tienen un estatuto expresamente constitucional, los de derechos humanos, o homologado al constitucional, los de corrupción. Esto último porque los tratados de corrupción, ya en el derecho internacional, han empezado a ser reconocidos como el desarrollo de los derechos sociales, culturales y económicos de los y las ciudadanas. ¿Y cuál artículo habría violado en el contexto de corrupción? Los 3 primeros artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre Corrupción son la base para fijar los deberes
lo digo en una sola frase, de prevención y transparencia en materia de corrupción. Es un factor común en los dos grupos No de se ha tratados. pronunciado, simplemente no se ha pronunciado. No, es que no es solo pronunciarse. Y no me refiero solo al no haber ido al Transparencia Congreso. ninguna, ¿no? Transparencia Exacto. ninguna. En derechos humanos y en corrupción, el Ejecutivo, y en especial el Presidente de la República, tiene deberes especiales para evitar que las cosas ocurran en cuanto se entera de su probabilidad, y tiene deberes especiales para no involucrarse en escenas que generen violaciones a lo que los tratados protegen, derechos humanos y prácticas de transparencia en el ejercicio de función pública. Desde Zarratea en adelante, Castillo está violando las obligaciones que un presidente de la República tiene en materia de corrupción. Y segunda violación. ¿Hay alguna otra? Pero por supuesto. Lo del procurador es una violación de la Constitución. Lo del procurador en Destituyó. tanto destituir a un procurador que le denuncia importa alterar la objetividad y neutralidad del sistema de defensa del Estado. Es decir, importa elegir o crear las condiciones para que la posición del Procurador General de la República... El señor Soria, ¿no? Que fue destituido en cuanto... La deje de ocupar quien lo ha denunciado. Acumulemos a eso la pertinaz permanencia del señor Silva. El señor Abugataz ha dicho en público que a él lo invitaron a ser primer ministro. A condición de que mantuviera... A condición de que mantenga al señor Silva. Acá lo dijo, sí. Y las denuncias en contra del señor Silva han sido permanentes durante todo el periodo. Hay que decir que por lo que toca al señor Silva, el Congreso no deja de tener responsabilidades. Ha tenido la oportunidad de censurarlo, de apartarlo, y no lo ha hecho. Pero entonces, si hablamos de infracciones a la Constitución, hay muchas acumuladas. Corrupción, una, destitución de un procurador, dos, y tres, y finalmente negativa la falta a de respeto presentarse. al Congreso. Ya. Sí, ¿Es más que falta de respeto o solo falta de respeto? Más que falta de respeto. Es infracción a la Constitución. Yo creo que sí, en términos materiales es una infracción a la Constitución, porque hay una cuestión que no hay que olvidar. Toda persona investigada por un delito tiene derecho a mantenerse en silencio. Sí. Pero el presidente de la República no es solo una persona investigada o una persona física investigada por un delito, es un poder del Estado. Hay maneras... De acuerdo. Ahora, permíteme que le haga otra pregunta porque el tiempo corre y los temas penales están para mucho, ¿no? Es cierto. Usted ha escrito un artículo en La República sobre el informe Cavero que, según usted, blinda a las autoridades del gobierno de Merino e impide que la Fiscalía lleve a cabo una investigación. Y como en un ensayo de Borges, de pronto cuando uno está leyendo eso, usted aparece diciendo que en realidad este informe es una protección formidable para Pedro Castillo. O sea, el congresista Cavero, para usted, ha escrito en un informe cuya repercusión jurídica impediría también que se investigue al señor Castillo. Explíquenos, por favor, ese salto borgiano. Voy a contarle a mis nietos que ha comparado un artículo mío con Borges. Como me gustaría por lo menos llegar al título del Aleph. Bueno, espero que los nietos estén en capacidad de saber quién era Borges. Que no lo entiendan solo por Twitter. Sí. Ocurre que los poderes públicos, en las cosas que declaran, tienen una regla básica que respetar, que es la vinculación con sus propios actos. Sí. La consecuencia en términos de ética pública, pero también de derecho constitucional, importa que lo que un grupo colectivo, un poder del Estado como el Congreso, declara para un caso, rige también para casos que no le gusten, pero que siguen la misma lógica. El gran defecto que encuentro yo, además de los otros muchos que ya se han comentado, en el informe Cavero, está en el modo en que deja de usar el concepto omisiones como base para justificar la imputación de cargos a una autoridad del Estado. O sea, defienden lo que hicieron tanto el presidente Merino cuanto el primer ministro Flores Arauz y el ministro del Interior, pero no se refiere a lo que omitieron hacer. Y que debían hacer, porque como decíamos al principio de esta conversación, los tratados sobre derechos humanos y los tratados sobre corrupción no solo prohíben cometer crímenes, sino que obligan a evitarlos cuando evitarlos es posible, cuando se tiene la información sobre su ocurrencia inminente o su ocurrencia en simultáneo. Y esa omisión no está comentada por el informe Cavero, y esa omisión no solo es el fundamento para justificar la responsabilidad que la Fiscalía pide discutir sobre el señor Merino, sino que es la misma regla que, desde mi punto de vista, hace al señor Castillo responsable por las fugas del exministro Silva, del señor Pacheco y de su propio sobrino. O sea que por blindar a Merino terminan blindados dos.
Sí. Merino y Castillo. Y Castillo. Es como que para criticar la sopa tiramos la olla entera. Sí. Ahora, es severo usted sobre el informe Cavero, ¿no? Porque sostiene que la tesis que se defiende ahí, que la policía no usó perdigones de plomo porque no habían municiones de ese tipo en sus armerías, es como decir, no entró nadie a Zaratea porque no hay una lista de invitados. Lo digo literalmente. Lo que ocurre es que el informe, además de no hacer referencia al concepto de omisiones, pretende que las evidencias de origen incierto no son analizables. Pretende que las evidencias de origen incierto solo se pueden analizar si hay un certificado institucional, oficial, formal sobre su origen. Esa regla impide discutir cualquier crimen de Estado, porque por definición la investigación sobre crímenes tiene que ponerse en la posibilidad de que la evidencia sea escondida. Y cuando se trata de crímenes de Estado, crímenes cometidos usando el poder del Estado, por definición es lo que ocurre. Nunca hay papeles, naturalmente, en ese Pero tipo de por cosas. supuesto. Es muy interesante el tema, pero el tiempo nos gana. Yo quisiera conocer su opinión sobre este proyecto de ley que penaliza la difusión de información reservada a los procesos fiscales y judiciales. Explíquenos su opinión sobre este proyecto de ley. Primero el comentario... Y las consecuencias que tiene sobre la prensa libre, ¿no? Correcto. Primero el comentario pequeño en términos legales. Ya en el Código Penal es un delito violar la reserva de procedimientos especiales como la delación o el uso de infiltrados o agentes encubiertos en la comisión de crímenes. Nadie puede revelar el nombre de los colaboradores ni de los... Y es un delito hacerlo. Esa es la línea que el Código Penal trazó para fijar lo que puede ser delictivo de lo que son simples infracciones cuando ocurran a el resto de reservas. Lo que hace el proyecto de ley es rebajar esa línea para prohibir que cualquier contenido de una investigación fiscal trascienda. Dos problemas. Pero todo lo que sabemos sobre la corrupción es por revelaciones que la prensa ha hecho de fuentes que de alguna manera u otra están asociadas con los procesos de investigación. No sabríamos nada sobre Castillo ni sobre nadie. Y no solo eso, Fernando. La ubicación de las fosas de la Cantuta es producto de una filtración. Hay personas que se protegen de amenazas criminales contra su vida, revelando su propia posición de testigos. La reserva no se puede manejar así, porque la reserva tiene usos múltiples y las revelaciones también tienen usos múltiples. Basta encontrar una autoridad coludida con el investigado para que el acceso a la información que mantiene en secreto se convierta en una necesidad pública. En segundo lugar, el título de la ley es sobre difusión, no sobre violación a los deberes institucionales de los oficiales de los tribunales que desacatan, o de la policía que desacatan órdenes superiores. Es sobre difusión. De modo que la ley, además de ser ley y una ley bastante mal hecha, tiene un mensaje institucional perverso. Lo que pretende prohibir es que se conozca. Y eso por sí mismo constituye ya un atentado intolerable a la libertad de prensa. Y déjame decir esto, Fernando, si alguna regla institucional ha quedado grabada en piedra en este país desde la Constitución del 79, es la libertad de prensa. Frente a eso, no se puede. Pero está más amenazada que nunca en los últimos tiempos. Por supuesto. No es la única razón esta, no. Como tenemos ya varias referencias. Pero esta razón tiene el enorme descaro de ser explícita en sus contenidos y alcance, en un momento en el que a quien se está investigando es al jefe de sus autores, el presidente de la República. Claro, eso es lo que no podemos hablar. Sí, es realmente escandaloso que personas que puedan ser beneficiadas de esta reserva agravada y amenazante puedan ser beneficiarios de esta ley. ¿Y qué nos dice eso respecto al hecho de que controlen a la policía a través del Ministerio del Interior cuando 3 de los principales sospechosos de ser cómplices del presidente de la República están prófugos? ¿No están regalando la pista de lo que están haciendo? ¿No pone esto en evidencia que es mucho más importante entender lo urgente que lo que se aclarará en el largo plazo y concentrarnos desde los medios de comunicación, desde los observadores, desde las autoridades judiciales, en las condiciones que hacen posible que 3 personas sin ninguna habilidad especial, Silva, Pacheco y el sobrino del presidente, se mantengan prófugos en un país que tiene una policía capaz de desbaratar organizaciones criminales en serio? Como Sendero Luminoso, que fue hecho por la policía, ¿no? Y como tantas bandas de narcotráfico que son descubiertas con frecuencia, ¿verdad? No tantas como quisiéramos. No tantas como quisiéramos, pero bastante más de las que podrían justificar
una teoría que muestra a la policía como si fuera un cuerpo absolutamente inútil, que es lo que hace conservar estas Usted, personas a propósito en fuga. del elogio que está haciendo a la policía y su capacidad de desbaratar bandas, ¿cree que estamos progresando en la lucha contra el narcotráfico? Porque, por ejemplo, el caso de los cuellos blancos del puerto comenzó por una investigación fiscal sobre narcotráfico. Yo hace más de un año que no iba a hablar en absoluto sobre eso. Hubo algunas fricciones entre fiscales, me parece ahí, A ver, ¿no? hace poco escuché una entrevista de Ricardo Soberón, que regresaba sí. de un evento internacional Paraguay, del Paraguay, reconociendo él que las estadísticas sobre el avance de sembríos ilegales muestran que no estamos avanzando en materia de erradicación todo lo que él mismo querría, ¿no? Él es un Pero no solamente sembríos defensor de la ilegales, sino corresponsabilidad. fabricación de cocaína, Exacto. y transporte de la cocaína vía el Callao al extranjero, es decir, atraviesa el país. Digamos, y eso es una Es especie, más que el BRAE, ¿no? es una especie de upgrade, ¿no? Porque ya no somos solo cultivadores artesanales, estamos elaborando material. Y claro, las fugas de material por el Callao y por el norte del país, digamos, son una constante que no ha retrocedido. Sin embargo, y a pesar de lo duro que es o que muestra nuestra situación, las estadísticas del narcotráfico, sí hay que decir que dentro de tribunales, en materia judicial, la policía antidrogas sigue siendo de las policías especiales, comparada con la anticorrupción, por ejemplo, quien mayor cantidad de intervenciones en flagrancia Puesto que registra. usted menciona la policía anticorrupción, ¿en qué está el caso Odebrecht? Tampoco tenemos grandes novedades sobre eso y más bien el espectro se cierne de que medidas disciplinarias en Brasil pueden tener repercusiones de anulación de algunos procedimientos acá en el Perú. A ver, en general, las nulidades en el exterior no se comunican con nulidades nacionales por una cosa que en el derecho internacional se llama la cláusula republicana. Es decir, si en un país como el Brasil se declara que una evidencia es nula, eso no hace automáticamente nula. Pero las cosas que declaró barata allá o las cosas que él presumió revelar pueden ser cuestionados acá por los defensores de los corruptos. Ese es un segundo problema, ¿no? Lo que ocurre es que, y eso nos pasó también en el 2000, en este tipo de casos, los de corrupción, siempre terminamos sobredimensionando las declaraciones de los delatores, que son eso, delatores. La referencia seguramente evoca al hecho que hay un juicio ahora de Barata respecto a Odebrecht sobre un conflicto bárbaro las presiones o falta de presiones. El señor Moro resultó ser alguien sumamente el propio dudoso. Odebrecht, Marcelo, ha denunciado que lo presionaron para declarar. Pero de nuevo, en los casos de este tipo, los casos de criminalidad organizada, la llave legal no está en las declaraciones de los delatores. Está en la evidencia que se obtiene a partir de ellas y está en la evidencia que se puede usar incluso aunque ellas no existan. Lo que ocurre es que es imposible, nos ha sido, y no solo a nosotros, imposible manejar la diferencia de peso relativo que tienen las evidencias en el proceso con la espectacularidad que llama la atención de quienes seguimos las noticias legales a través de los medios. Digo con eso, que incluso aunque los delatores se retracten de lo que dicen, hay evidencia que ya está incorporada en las acusaciones y va a llegar a juicio. Eso ya no son casos en formación, no son casos que dependan de las Señora primeras Azabache, evidencias. tendrá que regresar usted para explicarnos el caso Odebrecht cuando se hayan apaciguado algunos otros casos más urgentes por el momento. Pero realmente le agradezco que en muy poco tiempo ha podido dar respuesta a 5 temas diferentes: el señor Cabello y su informe, el señor Castillo y sus cuitas judiciales, la ley sobre filtración, la lucha contra el narcotráfico y el caso Odebrecht. ¿Qué más se podía esperar de usted? Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido César Azabache, penalista. Vamos a hacer una pausa y recibiremos a 2 excongresistas para que nos digan cómo ven ellos el funcionamiento del actual Congreso y la situación política en nuestro país.